Castalión contra Calvino. La fuerza se deshace de la conciencia. Primera parte. Rara vez habrá sido compuesto un escrito polémico más decisivo contra un déspota espiritual, y acaso nunca con análoga fuerza iluminadora y apasionada, que el de Castalión, contra el libelo de Calvino. Merced a su verdad y claridad, tenía que informar hasta a los más indiferentes de aquel tiempo, de que estaba perdida la libertad de pensamiento del protestantismo y con ello, la del espíritu europeo, si no se la defendía a tiempo bastante de la Inquisición de Ginebra. Conforme a todas las probabilidades humanas es de suponer por ello, que después de la demostración de Castalión, que en el caso de Servet no deja subterfugio alguno, todo el mundo moral habrá suscrito unánimemente la sentencia condenatoria. Quien en tal combate fue apresado y derribado a tierra por aquella mano, parece acabado para siempre, y el manifiesto de Castalión es un golpe mortal para la ortodoxia intransigente. Pero en realidad no sucede nada. El deslumbrante escrito polémico de Castalión y su magnífica apelación a la tolerancia, no producen ni el más mínimo efecto en el mundo de lo real, y ello a la verdad por la más simple y cruel de las razones. Porque la obra, contra el libelo de Calvino, no llega a ser impresa. Porque este libro por comisión de Calvino es agarrotado ya por la censura, antes de que pueda remover la conciencia de Europa. Circulan ya copias del modo más secreto dentro del ámbito de Basilea. Está preparado ya todo el manuscrito para la imprenta. Pero en el último momento los dictadores ginebrinos, bien servidos por sus espías, ventean que acometida mortalmente peligrosa contra su autoridad prepara Castalión. Y al instante atacan de modo abrumador. Espantosamente se muestra en tal ocasión la poderosa superioridad de una organización estatal frente a un hombre aislado. A Calvino, que cometió la crueldad de quemar vivo y en medio de los más espantosos tormentos a quien pensaba de otro modo que él, le es permitido gracias a la parcialidad de la censura, defender su delito sin molestia alguna. Pero a Castalión, que quiere elevar una protesta en nombre de los sentimientos humanos, se le niega la palabra. Cierto que la ciudad de Basilea no tendría en sí ningún motivo para prohibirle a un ciudadano libre, a un profesor de su universidad, una polémica literaria. Pero Calvino, siempre magistral en táctica y práctica, maneja hábilmente la palanca política. Se plantea una cuestión diplomática. No es personalmente Calvino como individuo particular, sino la ciudad de Ginebra quien promueve una queja, en virtud del cargo, por el ataque contra la doctrina. El Consejo de la ciudad de Basilea y la universidad se ven con ello en la más penosa disyuntiva. Estrangular el derecho de un escritor libre o entrar en conflicto diplomático con la poderosa ciudad de la Confederación Helvética, y como siempre, el elemento del poder político triunfa sobre la moral. Prefieren los consejeros sacrificar al hombre particular y lanzan la prohibición de que sea publicado cualquier escrito que no sea de un carácter severamente ortodoxo. Con ello queda impedida la aparición del libelo contra Calvino, de Sebastián Castalión, y Calvino puede exclamar con júbilo: «Es una fortuna que los perros que ladraban detrás de nosotros no puedan ya mordernos». Lo mismo que Servet por la hoguera, también es enmudecido Castalión por la censura. De nuevo la autoridad ha vuelto a ser salvada sobre la tierra por medio del terror. Queda Castalión alzando su apretado puño combativo. Al escritor ya no le es lícito escribir, y lo que es aún más injusto y más cruel, tampoco puede defenderse si ahora su triunfante contradictor le ataca con redoblada furia. Pasará casi un siglo antes que aparezca impreso el libelo contra Calvino. Ha llegado a ser una espantosa verdad la frase llena de presentimientos de Castalión en su tratado. ¿Por qué haces a los otros lo que no querrías soportar tú mismo? Nos encontramos en un proceso por cuestiones religiosas, ¿por qué nos amordazas? No obstante, el terror no reconoce en contra suyo ni derecho ni juez. Donde llega a señorear la fuerza, no se les deja a los vencidos ninguna probabilidad de apelación. El terrorismo sigue siendo siempre allí la primera instancia y la única. Con trágica resignación tiene que conformarse Castalión con sufrir la injusticia. Más es consolador para todos los tiempos en los que la fuerza se sobrepone al espíritu, el soberano desdén del vencido por ella. Vuestras palabras y vuestras armas no son más que las propias de aquel despotismo con que soñáis en vuestra soberanía más temporal que espiritual, fundada en la coacción y no en el amor de Dios. Pero no os envidio ni vuestro poder ni vuestras armas. Tengo otras. La verdad, el sentimiento de mi inocencia y el nombre de aquel que me auxilia y me dará gracia. Y aunque durante algún tiempo sea oprimida la verdad por el ciego juez que es el mundo, nadie hay que posea poder sobre ella. Prescindamos de la sentencia de un mundo que mató a Cristo y no nos preocupemos de tribunales ante el cual nunca hay victoria sino para la violencia. El auténtico reino de Dios no es de este mundo. Aún otra vez fue el triunfo para el terror y hasta de modo todavía más trágico.
El poder externo de Calvino no ha vacilado con su peor acción, sino que se ha fortalecido de modo aún más sorprendente. Pues en vano es buscar en el ámbito de la historia la piadosa moral y la conmovedora justicia de los libros escolares de lectura. No se las cumple. La historia, esa sombra terrena del espíritu del universo, no procede en forma moral ni inmoral. Ni castiga los crímenes ni recompensa los actos de bondad. Como en último término descansa sobre la fuerza y no sobre el derecho, adjudica en general las ventajas externas a los hombres poderosos. Audacias sin freno y brutales determinaciones, más bien conceden provecho que daño en los combates temporales, a su autor o a su perpetrador. También Calvino, combatido a causa de su dureza, reconoce que solo una cosa puede salvarle. Una dureza todavía mayor, una fuerza aún más sin escrúpulos. Se cumple siempre la misma ley de que quien una vez se valió de la violencia tiene que seguir empleándola, y quien comenzó con el terror no tiene ya ninguna otra posibilidad sino la de acrecentarlo. La resistencia que Calvino había encontrado durante el proceso de Servet y después de él, le fortalece más aún en su idea de que, para ejercer un dominio autoritario, el mantener sometido al partido adverso, conforme a la ley y por medio de la pura intimidación, es un método deficiente y que solo una cosa única asegura la totalidad del poder: el aniquilamiento total de toda oposición. Primitivamente Calvino se había contentado con mantener paralizada, por procedimientos legales, a la minoría republicana del Consejo de Ginebra, mientras por caminos subterráneos iba transformando en su favor las disposiciones electorales. En toda sesión del Consejo Parroquial eran hechos ciudadanos ginebrinos nuevos emigrados protestantes de Francia, que en lo material y moral dependían de Calvino, y con ello eran recibidos en las listas electorales. De esta manera debía ir cambiando de color sucesivamente en favor del dictador el ánimo y las opiniones del Consejo. Todos los empleos debían ser adjudicados a los dóciles incondicionales, y de un modo lento reprimir por completo el influjo de los viejos patricios republicanos. Pero esta tendencia de alejamiento sistemático llega a ser pronto harto transparente para los patriotas ginebrinos. Tarde, muy tarde, comienzan ahora a inquietarse los demócratas que han derramado su sangre por la libertad de Ginebra. Celebran reuniones secretas, deliberan acerca de cómo podrán ser defendidos los últimos restos de su antigua independencia contra la avidez de mando de los puritanos. Los ánimos se excitan cada vez más. En la calle se llega a violentas explicaciones entre los naturales del país y los inmigrados. Por último hasta acaece una refriega, en todo caso bien inocente, en la cual 2 personas son heridas de pedradas. Pero Calvino no esperaba más que un pretexto. Ahora por fin puede ejecutar el golpe de Estado desde hace mucho tiempo planeado, que debe asegurar para su persona la totalidad del poder. Al instante la pequeña camorra callejera es hinchada hasta que se convierte en una espantosa conjuración, la cual quedó frustrada por merced de Dios. Súbitamente son encarcelados los jefes del Partido Republicano, que nada en absoluto tenían que ver con esta pendencia de arrabal, y torturados del modo más cruel, hasta que todos declaran lo que el dictador necesita para sus fines. Estaba planeada una noche de San Bartolomé. Calvino y los suyos debían ser asesinados e introducidas en la ciudad tropas extranjeras. Sobre la base de esta confesión, solo arrancada con los más horrendos martirios, acerca de la presunta rebelión y de la artificiosa traición al país, puede comenzar su trabajo el verdugo. Todos los que opusieron a Calvino, aunque solo fuera una minúscula resistencia, son ejecutados, si no se habían fugado a tiempo bastante de Ginebra. En una sola noche no queda ya en la ciudad otro partido que no sea el calvinista. Después de una victoria tan ilimitada, después de este barrido radical de sus últimos contradictores ginebrinos, ya podía en realidad Calvino estar sin cuidados, ser magnánimo por lo tanto. Pero desde Tucídides, Genofonte y Plutarco, sabemos que siempre y en todos los tiempos, los oligarcas se truecan aún en menos sufridos después de la victoria. Es propio de la tragedia de todos los déspotas, el que teman todavía al hombre independiente, cuando en lo político lo ha convertido en impotente y mudo. No les basta que calle y que se vea precisado a callar. El solo hecho de que no ratifique, el solo hecho de que no le sirva, ni le haga reverencias, el que no se inscriba solícitamente en el corro de sus aduladores y sirvientes, hace enojoso para los tiranos que el hombre libre exista, el que exista todavía. Y precisamente porque Calvino después de aquel brutal golpe de Estado, se libró de todos sus adversarios políticos y solo ha permanecido este único, el adversario moral, se dirige con la violencia multiplicada de toda su pasión de luchar contra este solo adversario. Contra Sebastián Castalión. La única dificultad para esta acometida consiste en arrancar al pacífico letrado fuera de su seguro silencio. Pues por su parte Castalión está fatigado de la lucha franca. Los caracteres humanistas, o erasmistas, no son a la larga luchadores.
La fanática insistencia del hombre de partido y su perseverante caja de prosélitos, les parece tarea indigna de un hombre espiritual. Declaran sus verdades, pero tan pronto como las han dado a conocer, les parece superfluo procurar convencer al mundo una y otra vez a modo de propagandistas, de que sus ideas son las únicas auténticas y valederas. Castellón en el asunto de Servet dijo ya su última palabra. A pesar de todos los peligros, tomó a su cargo la defensa de los perseguidos, y se presentó frente al terrorismo opresor de la conciencia, con mayor decisión que ningún otro hombre de su tiempo. Pero en el reloj del mundo la hora ha sido adversa para su libre palabra. Ha triunfado la fuerza por cierto periodo de tiempo. De este modo se decide a esperar en silencio la ocasión en que pueda volver a ser acometida la lucha decisiva entre tolerancia e intolerancia. Profundamente desengañado, pero en modo alguno vencido en sus convicciones, se vuelve a su trabajo. Por fin la universidad lo ha nombrado maestro. Por fin la gran tarea de su vida, la doble traducción de la Biblia, se aproxima a su terminación. En los años de 1555 y 1556, después de que han abatido de sus manos el arma de la palabra, Castellón como polemista se ha quedado del todo enmudecido. Pero los ginebrinos saben por medio de espías, que Castellón en el estrecho círculo de la universidad, prosigue manteniendo sus humanos puntos de vista. Que si le ligan la mano de escritor, en modo alguno se deja cerrar los labios. Y con enojo observan los cruzados de la intolerancia, que la odiada invitación del maestro a la tolerancia y sus irrebatibles argumentos en contra de la doctrina de la predestinación, hallan entre los estudiantes una resonancia cada vez mayor. Un hombre moral actúa ya por el mero hecho de existir, pues su ser crea en torno suyo una atmósfera de convicciones, y aunque en apariencia se limite a un círculo estrecho, sin embargo este interno efecto a modo de oleaje sin ser notado irresistiblemente, se traslada hasta la lejanía. Por lo tanto, ya que Castellón sigue siendo peligroso y no quiere doblegarse, su influencia tiene que ser quebrada oportunamente. Con gran astucia le es presentada una trampa para volver a atraerlo hacia la lucha en favor de los herejes, y uno de sus colegas de la universidad se presta voluntariamente como agente provocador para este servicio. Se dirige a Castellón con una carta muy amable, como si solo se tratara de una cuestión teorética, y con el ruego de que éste le exponga sus puntos de vista sobre la doctrina de la predestinación. Castellón se declara dispuesto a una discusión pública, pero durante sus primeras palabras se levanta ya rápidamente uno de los auditores y lo acusa de hereje. Al punto Castellón advierte el propósito. En vez de pasar al caso propuesto y defender su tesis, a fin de que hubiera bastantes materiales para una acusación en su contra, interrumpe la discusión y sus colegas de la universidad impiden toda posterior intervención en contra suya.